Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo de seminario internacional que tiene como título Ciencias Forenses, Criminalística y la Inteligencia Artificial. Esta sesión virtual número 6 que tiene como título La inteligencia artificial en el delito de acoso. Este trabajo, esta ponencia, está a cargo de la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo, quien es doctorando en ciencias forenses por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital es todo un honor y es todo un privilegio contar con la doctora Heidi, y ella está desde el hermano país de México en esta presentación en vivo. Tiene usted el uso de la palabra, doctora Heidi. Muy buenas noches, les saludo con mucho cariño. Pues hoy vamos a hablar sobre el delito de acoso, criminalística. Vamos a hablar un poquito sobre el perfil criminológico de este tipo de personas que cometen este hecho y obviamente pues con la inteligencia artificial. Bueno, pues el delito de acoso aquí en México se encuentra tipificado en el artículo 172 ter del Código Penal Federal. Se considera un delito cuando se realizan acciones que alteran el desarrollo normal de la vida cotidiana de una persona, de manera insistente y reiterada sin autorización legítima. La teoría del delito es un marco utilizado en el ámbito del derecho penal para analizar y clasificar conductas delictivas. En el caso del acoso, su clasificación puede variar según la legislación. Pero generalmente se analiza a través de los siguientes elementos y categorías. Tenemos la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Bueno, pues la tipicidad se refiere a la adecuación de la conducta a un tipo penal en específico. En el delito de acoso, en muchos sistemas jurídicos, el acoso ya sea físico, sexual o cibernético, está tipificado como un delito. Por ejemplo, el acoso sexual puede ser clasificado bajo leyes específicas que prohíben conductas no deseadas de naturaleza sexual. Vamos a hablar sobre la antijuricidad, pero hay que pensar qué es la antijuricidad, pues es todo lo que es contrario a derecho. Es decir, se infringen las normas legales. En el acoso, la conducta de acoso es generalmente considerada antijurídica, ya que atenta contra la dignidad y la integridad de la persona. Se considera una violación a los derechos fundamentales como el derecho a la libertad y a la seguridad. La culpabilidad. Bueno, pues esta se refiere a la capacidad de que el autor realiza el hecho entendiendo lo que está haciendo y queriendo la acción, así como su grado de reprochabilidad. En el delito de acoso, la culpabilidad puede establecerse si se demuestra que el acosador actuó con dolo, o sea, con la intención de causar el daño, o en algunos casos por imprudencia. Pero esto implica que el acosador es consciente de que su conducta es inapropiada y aún así decide llevarla a cabo. La punibilidad, pues desde su definición se refiere a la posibilidad de que la conducta sea sancionada penalmente. En el delito de acoso si se cumplen los elementos anteriores como es la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, el acoso puede ser objeto de sanciones penales que pueden incluir multas, penas de prisión o medidas de protección para las víctimas. Bueno, el delito de acoso es un delito doloso, ya que implica que la intención de causar daño o sufrimiento a la víctima. Puede ser un delito continuado porque se puede realizar reiteradamente y puede realizar múltiples actos a lo largo del tiempo y va agravando la situación de la víctima. En conclusión, en la teoría del caso, la calificación del acoso, según la teoría del delito, implica un análisis de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, dado que el acoso afecta a la dignidad y a los derechos de las personas. Es fundamental que en los sistemas jurídicos lo reconozcan como un delito y establezcan sanciones adecuadas para proteger a la víctima y prevenir futuras conductas abusivas.
continuación vamos a ver sobre el perfil criminológico de un acosador. Este puede variar significativamente según el contexto y la naturaleza del acoso, pero se puede identificar algunas características comunes. Por ejemplo, tenemos como características psicológicas la baja autoestima. Muchos acosadores tienen inseguridades que intentan compensar a través del control sobre otros. Tienen esa necesidad de poder y de control. El acoso a menudo está motivado por una necesidad de dominar a la víctima. El rasgos de personalidad, pues se puede observar rasgos de personalidad narcisista, antisocial o límite. Pero es muy importante también definir cómo es la personalidad narcisista. Pues bueno, esta personalidad se caracteriza por una serie de rasgos y comportamientos que influyen en cómo una persona se relaciona con los demás. Aquí les voy a presentar algunas de sus principales características. Ellos se sienten con grandiosidad, tienen una autoimagen exagerada y creen que son superiores a los demás. Pueden fantasear con el éxito y el poder y la belleza. Tienen la necesidad de admiración. Buscan constantemente la atención y la validación de los demás y se sienten ofendidos o desalentados si no reciben algún reconocimiento que creen merecer. Tienen falta de empatía, tienen dificultades para reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Pueden ser insensibles o despectivos hacia las emociones ajenas. También utilizan la manipulación y la explotación. Pueden utilizar a los demás para alcanzar sus propios objetivos. A menudo no sienten remordimientos por perjudicar a otros. Relaciones interpersonales problemáticas. Sus relaciones tienden a ser superficiales y pueden ser conflictivas. Pueden idealizar a alguien y luego desvalorizarlo rápidamente. Tienen reacciones desproporcionadas en donde pueden, al momento de sentirse criticados o rechazados, ellos pueden ser sensibles a esta evaluación negativa. Tienen inseguridad subyacente. A menudo su autoimagen grandiosa oculta una profunda inseguridad y vulnerabilidad. Pueden experimentar ansiedad y depresión si su autoestima se ve amenazada. Bueno, pues el perfil de una persona con rasgos de personalidad antisocial o límite presentan las siguientes características. Sienten desprecio por las normas sociales, muestran un patrón persistente de la violación de las normas y los derechos de los demás y pueden involucrarse en actividades delictivas sin remordimientos. Tienen falta de empatía, tienen una impulsividad que actúan sin pensar en las consecuencias, lo que puede llevar a comportamientos arriesgados. Pueden tener problemas con la regulación de la ira. Tienen un encanto superficial y a menudo son carismáticos y pueden parecer encantadores en su primer contacto. Utilizan su encanto para manipular a otros. Tienen una inestabilidad emocional y aunque puedan parecer fríos, pueden experimentar ira y frustración de manera intensa. Bueno, pues el perfil de personalidad límite también es conocida como borderline. Pues como ya lo vimos, este tipo de personas tienen este tipo de rasgos. Y por lo general, en el contexto social, ¿cómo es el acosador? Pues los acosadores pueden tener como antecedentes de relaciones interpersonales conflictivas, también tienen un aislamiento social, algunos pueden ser socialmente aislados, lo que alimenta su comportamiento como acosador. El comportamiento del mismo acosador tiene una persistencia en donde tienden a ser persistentes en sus conductas, incluso ante el rechazo. Como ya lo comenté, son manipuladores y el tipo de acoso que puede haber es, por ejemplo, los acosos en línea, que últimamente es el auge de las redes sociales, pues muchos acosadores utilizan estas plataformas digitales para hostigar a sus víctimas. El acoso físico o verbal. En algunos casos, el acoso puede manifestarse de manera más directa y agresiva.
Les quiero comentar que pueden ustedes buscar una bibliografía en la cual se llama Holiday, que es del 2016, habla sobre el stalking y es para víctimas y profesionales. Este libro proporciona una comprensión de una profundidad sobre el acoso y ofrece recursos para las víctimas. Bueno, pues los tipos de acoso también pueden ser acoso sexual, que involucra avances sexuales no deseados, comentarios o conductas que crean un ambiente hostil e intimidante. También tenemos lo que le llamamos ahora el bullying, que es el acoso escolar, y puede estar en entornos educativos donde un estudiante es hostigado, humillado e intimidado por otros estudiantes. Tenemos el acoso laboral, que es el mobbing, y ocurre en el lugar del trabajo y se refiere a acciones sistemáticas que buscan desestabilizar a un empleado como críticas constantes, exclusión o manipulación. Obviamente, tenemos el acoso cibernético, que es el ciberacoso, que utiliza plataformas digitales para hostigar a una persona mediante el envío de mensajes amenazantes, también una difamación o la difusión de la información privada sin consentimiento. También tenemos el acoso psicológico. Implica comportamientos que afectan a la salud mental de la víctima, como manipulaciones, amenazas o el mismo desprecio. Pues, ¿cuáles son las características del acoso? Pues que tiene una intencionalidad. Generalmente es deliberado con la intención de causar daño o incomodidad a la víctima. Es repetitivo porque a menudo los actos son recurrentes, creando un patrón de comportamientos que pueden intensificar con el paso del tiempo. Tienen una desigualdad de poder. Puede haber desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima, donde el acosador utiliza su posición para intimidar. ¿Cuáles serían las consecuencias del acoso? Pues tiene un impacto psicológico. Las víctimas pueden experimentar ansiedad, depresión, baja autoestima y otros problemas de salud mental. También puede tener consecuencias físicas, que en algunos casos el acoso puede llevar a lesiones físicas o un deterioro general de la salud. Puede tener repercusiones sociales, pues las víctimas pueden sufrir aislamiento social y deterioro en sus relaciones personales y profesionales. Vamos a explicar ahorita lo que es el contexto de la inteligencia artificial en el acoso. Bueno, pues el impacto de la inteligencia artificial ha transformado la forma en que interactuamos hoy en día. Pues el mundo digital ha ofrecido nuevas oportunidades y servicios, pero también ha planteado desafíos significativos. Pues a continuación vamos a ver algunos aspectos sobre cómo la inteligencia artificial ha integrado dentro de las plataformas digitales y el uso de las potencias en los actos de acoso. Bueno, pues tenemos una automatización en la comunicación. Ahora que se llaman bots o software de mensajería. Los bots pueden ser programados para enviar mensajes automáticos en las redes sociales y aplicaciones de mensajería. Esto puede ser utilizado para acusar a individuos a través de envío masivo a mensajes amenazantes o abusivos sin intervención humana directa. Las herramientas de la inteligencia artificial pueden crear contenido personalizado como comentarios, como publicaciones que pueden ser utilizados para difamar o acusar a las personas específicas. También tenemos el análisis de datos o targeting. Ay, permítame un momentito. Bueno, el targeting es aquel que la inteligencia artificial puede analizar en grandes volúmenes de datos para identificar patrones de comportamiento y preferencias, lo que permite a los acosadores seleccionar a víctimas potenciales basándose en la información recopilada. Tenemos el microtargeting en redes sociales,
que son los algoritmos de la inteligencia artificial y que pueden ayudar a los acosadores a dirigir sus ataques de manera más efectiva, eligiendo plataformas y momentos específicos para maximizar el impacto de sus acciones. Pues ahora vemos que hay una facilitación de la difamación y pueden tener una difusión viral de la información. Pues como podemos ver, la inteligencia artificial puede ampliar el alcance de los mensajes de acoso y puede viralizar el contenido en las redes sociales, lo que puede dañar la reputación de una persona rápidamente. Pues recordemos que los mensajes pues caminan a milésimas de segundo la información en las redes sociales. Ahora también tenemos los deepfakes. Bueno, pues, ¿qué son los deepfakes y la manipulación? Pues la tecnología, la inteligencia artificial puede ser utilizada para crear deepfakes, videos o imágenes manipuladas que parecen reales. Esto puede ser utilizado para acosar o intimidar a las personas y difundir información falsa. No hace mucho me enteré de una persona que había adquirido un crédito por medio de las redes sociales y ella había dejado de pagar. Entonces realizaron estos deepfakes poniendo la cara de ella en unas imágenes que ella para nada había estado en esa imagen y, y la amenazaban con que si no pagaba, que se los iban a mandar a sus contactos para que ella se sintiera avergonzada. Este tipo de deepfakes lo que tenía era como un contenido sexual y pues es una manera de delinquir, de extorsionar y también de acosar a las personas. Bueno, pues ahora la moderación de contenido deficiente, pues la inteligencia artificial también se utiliza a menudo para moderar contenido en plataformas digitales. Sin embargo, si los sistemas de moderación no son efectivos, los comportamientos de acoso pueden proliferar sin restricciones. La inteligencia artificial también puede detectar en el momento en que que pueden tener textos de los cuales pueden ser violentos hacia las personas, pero recordemos que precisamente que es inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que estar supervisada también por el humano, porque también puede tener sesgos en los cuales pues no puede detectar este tipo de situaciones a pesar de tener las plataformas este tipo de programas, ¿no? También tenemos los chatbots de soporte, que mientras que la inteligencia artificial puede ser utilizada para proporcionar apoyo a las víctimas en caso de acoso, como lo mencionaba, pues va a tener estos sesgos si la plataforma no está, no tiene como eh, esa supervisión del humano. Unos ejemplos del uso malintencionado de la inteligencia artificial en el acoso es la creación de perfiles falsos o identidades falsas, en donde también los acosadores pueden utilizar herramientas de la inteligencia artificial eh, para generar perfiles falsos en las redes sociales utilizando imágenes y nombres que no le pertenecen. Esto le permite interactuar con las víctimas sin revelar la verdadera identidad. Yo he pensado que deberían también las personas que están inmiscuidas dentro de las redes sociales y quienes son las administran, no deberían de permitir que se hagan perfiles falsos tan fácilmente, sino también deberían de pedir, por ejemplo, cuando vamos a hacer algún trámite gubernamental que nos pidieron la credencial del INE, un comprobante de domicilio y que no fuera tan fácil para precisamente prevenir este tipo de delitos, ¿no? Pues bueno, también tenemos la suplantación de identidad, en donde la inteligencia artificial puede ser utilizada para crear perfiles que imitan a las personas reales, es a lo que le llamamos deepfakes, lo que puede llevar a situaciones de acoso más sofisticadas como el envío de mensajes engañosos que parecen venir de alguien conocido. Bueno, pues los bots de acoso.
También los acosadores pueden programar bots para enviar mensajes amenazantes, abusivos a las víctimas de forma masiva. Este tipo de acoso automatizado puede saturar a la víctima con mensajes, creando un ambiente de hostigamiento constante. Bueno, pues se han hecho campañas de ciberacoso utilizando también inteligencia artificial. Se pueden lanzar campañas donde múltiples cuentas automatizadas atacan a una sola víctima al mismo tiempo, amplificando el efecto del acoso. La difusión de un contenido malicioso. Pues ya comentamos que estas herramientas de la inteligencia artificial pueden ser utilizadas para redactar y difundir mensajes difamatorios sobre una persona, creando narrativas falsas que pueden dañar también la reputación de la víctima, como lo que ya les comentaba, ¿no? También tenemos el microtargeting. Eso ya también ya lo vimos. También puede tener spam malicioso. La inteligencia artificial puede facilitar la creación de mensajes de spam que hostigan a las víctimas en diversas plataformas, dificultando su capacidad para comunicarse o interactuar normalmente. Pues como una conclusión, estos ejemplos destacan que la inteligencia artificial, aunque tiene un potencial para ser utilizada para bien, también se puede utilizar para mal, pero ya también dependiendo de quién la utilice. Mm, los aspectos criminalísticos en la recolección de la evidencia del acoso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer criminalísticamente cuando estamos buscando el delito de acoso? Bueno, pues es vital para respaldar a esta investigación y potencialmente preservar un caso en el tribunal, realizar un análisis de estos mensajes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues revisando los correos electrónicos que pueden contener mensajes de acoso directo, así como de amenazas y comentarios abusivos. Es crucial guardar este tipo de copias de todos los correos relevantes y documentar la correspondencia. También sobre los mensajes de texto y aplicaciones de mensajería. Por ejemplo, estos pueden ser de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de Messenger, y todos estos pueden ser utilizados como evidencia y podríamos realizar capturas, o sea, fijaciones de pantalla o screenshot que deben ser tomadas y guardadas, así como también el registro de las conversaciones. También las publicaciones en las redes sociales, también debemos de guardarlos, todos los comentarios, publicaciones y mensajes diferentes en este tipo de plataformas, como es Instagram, Twitter, Facebook, Instagram, y en los cuales pueden ser revisados. Recordemos que la evidencia es lo que hace la diferencia. Si nosotros no tenemos este tipo de evidencias, no se puede tipificar el delito, no se puede acreditar el delito. Y por eso es tan necesaria la criminalística en este nuevo sistema penal, porque ahora gracias a esto se puede demostrar objetivamente un delito y no solamente con el señalamiento, sino también tenemos el deber de probar que una persona está cometiendo este tipo de actos. Bueno, otra manera son los metadatos. Los metadatos son los datos que proporcionan información sobre otros datos. En el contexto de la evidencia digital puede incluir información sobre la fecha y hora en que se envió un mensaje, también la ubicación desde la que se envió y el dispositivo utilizado. Bueno, pues ¿cómo se hace este rastreo de actividades? Se puede utilizar en estos metadatos y podemos tener por medio del mensaje de texto, por ejemplo, o el correo electrónico, se puede revisar la dirección del IP del acosador, lo que puede ayudar a la identificación de la ubicación, recordando que tenemos las antenas y estas antenas nos da un IP y nos puede dar esta ubicación. Bueno, también podemos realizar análisis de archivos. En caso de documentos o imágenes, los metadatos pueden proporcionar información sobre quién creó el archivo, cuándo se creó y cuándo se modificó, lo que puede ser útil también en la investigación. La documentación meticulosa es un aspecto crucial de la investigación de los casos de acoso y de cualquier tipo de caso.
Aquí se describen algunas prácticas recomendadas. Bueno, pues podemos hacer un registro de incidentes. Cada incidente de acoso debe ser documentado cuidadosamente. Esto incluye horas y fechas. O sea, se tiene que anotar cuando ocurrieron estos incidentes. Tiene que tener la descripción detallada y debe de proporcionar una descripción clara y precisa del incidente, incluyendo el contexto y cualquier testigo presente. Tiene que tener la evidencia adjunta, incluir copias de los mensajes, de los correos electrónicos, de las publicaciones de las redes sociales y de cualquier otro material relevante. Tenemos que tener la descripción de los comportamientos, el detalle sobre lo que se dijo y lo que se hizo durante cada incidente, el impacto emocional, o sea, qué sintió la víctima y las reflexiones sobre cómo cada incidente afectó a la víctima también, lo que puede ser relevante también en cada caso. También testimonios de testigos. Si hay testigos de los incidentes, sus declaraciones pueden ser documentadas también. Y si es posible, obtenerlas por escrito. Esto también se puede añadir a la evidencia presentada. La recolección de la evidencia y la documentación en casos de acoso son procesos críticos que requieren un informe metódico y detallado. El uso de herramientas forenses digitales junto con una cuidadosa documentación puede proporcionar una base sólida para que la investigación sea exitosa. Abordar el acoso de manera sistemática, las víctimas pueden aumentar sus posibilidades de obtener, obviamente, la justicia y la protección de la misma ley, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos la tecnología forense también en la investigación de acoso. Tenemos herramientas. Estas herramientas son de software. Son software forenses digitales y son esenciales para analizar datos relacionados con el caso de acoso. Estas tecnologías también nos permiten a nosotros los investigadores recuperar, analizar y presentar evidencia de manera efectiva. A continuación les voy a describir algunos software que son las herramientas más utilizadas. Tenemos un software de recuperación de datos. El ejemplo, por ejemplo, puede ser Recuba, Data Recovery, Wizard y Dijkstrill. Estas permiten recuperar archivos eliminados de dispositivos del almacenamiento. También tenemos análisis forenses digital. Es el software como el FTK, Imaginer, Incase, Celebrity, son los más utilizados para analizar dispositivos móviles y computadoras. Bueno, pues el uso de estas herramientas permiten examinar el sistema de archivos, recuperar datos eliminados y analizar el historial de navegación y correos electrónicos, también así como la mensajería y otros tipos de evidencia digital. También tenemos el análisis de direcciones del IP, es el rastreo de actividad y se utilizan herramientas como Wireshark, que permiten capturar y analizar paquetes de datos en una red, lo que puede ayudar a identificar la dirección del IP y obviamente que nos va a dar la dirección del acosador, ¿no? La geolocalización, una vez que se obtiene la dirección del IP, se puede utilizar servicios de geolocalización para determinar la ubicación aproximada del acosador, lo que puede ser útil también en una investigación, ¿no? Tenemos el software de análisis de texto. Estas son herramientas como LexiLeaks o RapidMiner, que pueden analizar el contexto de mensajes y publicaciones para identificar patrones de lenguaje abusivo o amenazante. También tenemos una detección de sentimientos. Estas herramientas pueden ayudar a clasificar el tono de los mensajes, lo que puede ser relevante para entender la naturaleza del acoso. Tenemos también un análisis de redes sociales, en donde esto es crucial para investigar el acoso, obviamente dentro de las plataformas digitales, y existen varios métodos y herramientas que ayudan a realizar esta tarea. Por ejemplo, tenemos la plataforma como Hootsuite, Brandwatch y Sprout Social, que permiten rastrear menciones y publicaciones relacionadas con un individuo o un tema en específico.
Estos programas pueden ser utilizados para monitorear la actividad del acosador en las redes sociales y recopilar la evidencia relevante. También tenemos el análisis de actividades y conexiones. Esto se hace un mapeo de las redes. Las herramientas que nos ayudan es la GFI y permite visualizar las interacciones y conexiones entre diferentes usuarios en redes sociales. Nos ayuda a entender la dinámica del acoso y la red de los contactos del acosador. También tenemos un análisis de hashtags y palabras clave que son unas herramientas de análisis para rastrear estos hashtags y también las palabras clave en el delito de acoso y pueden ayudar a identificar patrones en las publicaciones y en la actividad del acosador. Pues obviamente esta recopilación de evidencia digital también se va realizando con una fijación fotográfica y tenemos capturas de pantalla y archivos y tenemos una herramienta como SnideHit o Lightshot que permiten capturar y documentar la actividad en las redes sociales. Estas evidencias pueden ser guardadas de manera segura y organizada para su uso posterior. La documentación debe de estar en tiempo real. Al utilizar estas herramientas de monitoreo, se puede documentar esta actividad en su hora y en su fecha exacta. Bueno, pues como conclusión, sabemos que la tecnología forense y las herramientas de análisis son fundamentales para investigar, pues, en este caso, el delito de acoso en el entorno digital. ¿Cuáles son las implicaciones legales del acoso y del uso de la inteligencia artificial? Bueno, la legislación sobre el acoso, las leyes varían significativa de un país a otro y también a menudo de una región a otra dentro de un mismo país. Sin embargo, hay ciertos principios comunes que se encuentran en muchas legislaciones. La definición legal del acoso y en muchas jurisdicciones tienen leyes específicas que definen el acoso que puede incluir el acoso físico, el acoso sexual y el acoso cibernético. Estas leyes suelen proporcionar un marco para identificar comportamientos que son considerados ilegales. También tenemos leyes de acoso cibernético. En muchos países se han promulgado leyes específicas para abordar el delito de acoso en línea y estas leyes pueden incluir penas para quienes utilicen plataformas digitales para hostigar, amenazar o difamar a otros. Por ejemplo, tenemos aquí en México la Ley de Protección a las Víctimas de Acoso. En algunas jurisdicciones tienen leyes que permiten que las víctimas eh, se permiten obtener órdenes de restricción contra los acosadores. Las leyes sobre la privacidad, muchas leyes de la privacidad prohíben la divulgación no autorizada de información personal que pueden ser utilizada para acosar a una persona. La implicación legal del uso de la inteligencia artificial, eh, pues hay algunas cuestiones legales adicionales como la responsabilidad por contenido generado por la inteligencia artificial, pero vamos a ver quién es responsable si un bot alimentado por la inteligencia artificial que es utilizado para acosar a alguien, pues no, ¿verdad? Esto puede depender si el desarrollador del software, el propietario de la cuenta o el usuario final debe asumir la responsabilidad. Bueno, pues la regulación de la tecnología, de la inteligencia artificial, a medida que la tecnología continúa evolucionando, es probable que se necesiten regulaciones específicas que aborden cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en las plataformas digitales sin facilitar el acoso, ¿no? Se deben de utilizar ya políticas y el uso y la moderación del contenido. La mayoría de las plataformas tienen las políticas de este uso que prohíben el acoso y el comportamiento abusivo. Sin embargo, estas deben de ser claramente comunicadas a los usuarios y aplicadas de manera consistente. La moderación de contenido. Las plataformas deben de invertir en tecnologías de moderación tanto automatizadas de inteligencia artificial como humanas para poder identificar
y eliminar el contenido que inflijan sus políticas sobre el acoso. Debemos de tener mecanismos de denuncia. Las plataformas deben de proporcionar mecanismos accesibles para que las víctimas de acoso puedan reportar incidentes. Esto implica tener un sistema eficiente para manejar denuncias y tomar medidas rápidas. La responsabilidad legal. En algunos países, pues las plataformas pueden enfrentar consecuencias legales si no manejan adecuadamente el acoso en sus sitios. Esto puede incluir demandas civiles, en donde las víctimas pueden presentar demandas contra las plataformas y se demuestran que éstas no han tomado las medidas adecuadas para prevenir el acoso. Hay sanciones regulatorias en donde los organismos gubernamentales pueden imponer sanciones a las plataformas que no cumplan con las leyes sobre el acoso y la protección de datos. Debemos también de tener una educación y prevención. Sin embargo, a pesar de tener estas plataformas, también debemos de tener una concientización desde casa, que incluso podemos ser víctimas de estos acosadores, ya que como les dije, pues como que no hay un suficiente control para poder simplemente abrir hasta un perfil. Entonces, todas estas implicaciones legales del acoso, especialmente en el contexto del uso de la inteligencia artificial, son complejas y sobre todo van evolucionando constantemente. Entonces, al mismo tiempo, las plataformas de las redes sociales y la aplicación y estas aplicaciones deben de asumir un papel proactivo en la prevención del acoso y de la protección de sus usuarios, garantizando un entorno digital más seguro para todos. Pues bueno, aquí en México tenemos una ley que se llama la Ley Olimpia. Vamos a ver si hoy sí quiere funcionar esto. Les quiero pasar este video que siento que es muy importante porque nos habla de una chica que padeció acoso y que ella quiso hasta privarse de la vida. Miren. Muy bien, doctora Heidi. Para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital es algo muy especial este programa que venimos realizando. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo de seminario internacional, Ciencias Forenses, Criminalística y la Inteligencia Artificial. El día de hoy correspondía a la sesión virtual número 6, que tiene como título La inteligencia artificial en el delito de acoso. La misma que estuvo a cargo por la doctora Heidi Piedad Hernández Íñigo para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Es muy especial la presentación. Venimos con un proyecto y una idea para consolidar a nuestros seguidores, tanto en los hermanos países como Perú, México, y posteriormente este video vía correo y en los grupos de WhatsApp les enviaremos. Muchas gracias a usted a la distancia. Abrazos fuertes, doctora Heidi Piedad Hernández Íñigo. Gracias igualmente, doctor. Pase una bonita noche y muchas gracias a todos por seguir, pues, este tipo de pláticas en las redes sociales. Muy buenas noches a la distancia. Muchas gracias, doctora Heidi. Cuídese mucho. Gracias igualmente. Hasta luego.